regreso con más información, Madeleine, y como todos los viernes tenemos un segmento muy gustado del noticiero. Casi es el más gustado de todo el noticiero. Nos resuelven dudas, aprendemos muchísimo y vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Einar Valdés con el segmento Habla y escribe bien con Einar Valdés. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches chicos, ¿cómo están? Made, ¿cómo así que casi es el más gustado? Es uno de los más gustados y más comentados en las redes sociales, este segmento, ¿verdad? Bueno, hoy les tengo algo muy interesante y es que durante las últimas semanas este tema que vamos a abordar de manera inicial se ha vuelto bastante... es una tendencia en las redes sociales. Ustedes saben que las redes sociales ahorita llegaron para quedarse y para potenciarse. Pero para introducirlo un poco, vamos a ver este video para que tengan una idea más o menos de qué vamos a hablar. Adelante con ese video, productor. Primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo... Mi primera chamba, la palabra chamba, ¿les suena a ustedes? ¿Tienen alguna idea de qué puede significar? ¿Tienen alguna idea, chicos? Bueno, yo creo que, según lo que entiendo, hablamos de trabajo. De trabajo, sí. Lo Pero vemos- chamba se lo he escuchado como a mexicanos, yo creo, ¿no? Sí, sí. Sí, no es una palabra que se usaba mucho aquí, pero con este trend que se ha hecho en redes sociales, esta tendencia que se ha hecho en redes sociales, ahora es muy común escuchar por todos lados mi primera chamba. Ustedes están en lo cierto, chamba tiene alguna relación con trabajo, pero ¿saben el origen de esta palabra? Ni idea, por favor, instrúyenos. Por supuesto, vámonos con la definición primero que establece la RAE en torno a esta palabra. Chamba viene del verbo chambear, que es un sinónimo de trabajar, y vamos a leer lo que establece la RAE. En México se afirma popularmente que chamba fue introducida por los migrantes mexicanos en Estados Unidos. El término viene del inglés chambers en relación a la Cámara de Comercio, Chamber of Commerce. Y les cuento un poco más de detalles sobre la palabra chamba o chambear. Resulta que cerca de los años 40 hubo una gran cantidad de mexicanos que emigraron hacia Estados Unidos en busca de oportunidades laborales. Además, Estados Unidos en ese momento tenía un déficit de mano de obra porque muchos de sus nacionales estaban en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Para estos mexicanos estar legalmente laborando en Estados Unidos necesitaban tener un contrato que se registraba en la Cámara de Comercio, Chambers of Commerce. Entonces, cuando finalizaba este contrato, los mexicanos decían que iban a chambear, es decir, iban a buscar el pago por su trabajo. Y desde los años 40 se hizo popular esta palabra chamba, que es un sinónimo de trabajo. ¿Qué les parece? Mira, qué interesante. No tenía ni idea de dónde venía el origen de esta palabra. Como lo mencionó Adair, lo había escuchado tal vez por personas mexicanas, que se ha popularizado ahora aquí en Panamá también por esta tendencia, pero no sabía su origen. Qué interesante. Claro, y no solamente de origen mexicano, también hay un término similar en Portugal que también se refiere al trabajo, así que la RAE decidió recogerlo y establecerlo como un sinónimo del verbo trabajar. Y lo puedo usar formalmente, o sea, yo puedo por decir, supuesto. voy Eso iba a a preguntar. chambear, Ajá. Voy a y chambear. está bien dicho. Aunque, sí, está bien dicho, aunque para Panamá no es una palabra popular. De hecho, Ok. la RAE siempre en sus definiciones con algunas siglas establece, por ejemplo, en qué tipo de países es común esta palabra. populares, claro. Vamos a ver esa definición que estableció la RAE precisamente desde qué año se recoge la palabra chambear. Y creo que, si mal no recuerdo, desde el año 2014. Chambear es un verbo usado coloquialmente en México, Costa Rica, Guatemala y Honduras como sinónimo de trabajar. Fue aceptada por la Real Academia Española en 2014. Ahí están los países donde básicamente se utiliza mucho
esta palabra para un sinónimo del trabajo. México, Costa Rica, Guatemala y Honduras, aunque en otros países también se puede utilizar, pero en estos que mencionamos es más común. Pero es reciente entonces, si fue aceptada 2014. apenas en el 2014. Recordemos que es todo un proceso para que la RAE acepte nuevas palabras, se presenta, hace un análisis por diferentes organismos dentro de la RAE y luego entonces se decide si se puede aplicar o no. Es un sinónimo de trabajar. ¿Qué les parece? Muy bien. Interesante. Me parece muy interesante. Interesante, Einar, y de igual forma que presentes el origen de la palabra que tiene que ver con Estados Unidos. Yo creo que más adelante también en este segmento, que como usted lo ha dicho, gusta mucho a la gente, es importante también que cuáles de esos términos de los estadounidenses que estuvieron mucho tiempo en nuestro país, hoy día mencionamos de manera involuntaria, forman parte también de nuestra habla, de nuestra lengua. Y que Creo panameñizamos. que son muchos, claro, Sí. panameñizamos. Panamá, así Creo es, que hay Adair. muchos, ¿no? Panamá tiene muchos términos que actualmente utilizamos provenientes del inglés. Por ejemplo, cuara, que viene de quarter, Correcto. de 25 centavos en... He escuchado de Estados arraiján Unidos. también. Arraiján, hay diferentes teorías, pero esto por supuesto podemos hacer una investigación Claro. y explicar. Y de hecho también quiero llevarles a ustedes algunas palabras panameñas que la RAE ya acepta, porque no solamente de otros países, hay palabras panameñas Qué bueno. que Me se ha hecho el gusta. estudio y que ya se acepta a nivel de la Real Academia Española de la Lengua. Súper. Así es, así es. Made, y tú la semana pasada, por ejemplo, preguntabas cuál es el origen o cómo se hace para establecer los gentilicios, que son aquellas palabras que definen la procedencia geográfica de una persona. Sí, ¿Te quedó esa correcto, duda? correcto. Adair o Natalie, ¿tienen ustedes alguna idea de cómo se genera el gentilicio de una persona o de una región? Mira, yo prefiero que tú como experto en el tema nos instruyas. Te escuchamos. Lo resumimos de esta forma. La regla para los gentilicios es que no hay regla. Anda, Realmente Panamá. no hay una regla, la RAE no tiene una forma de decir estos son los gentilicios para definir a estas regiones. Normalmente hay un sinnúmero de sufijos, que es la parte final del gentilicio. Está el sufijo eño, Claro. Ence pudiera ser ense también. por ejemplo, que de ese hablamos la semana pasada. Correcto. Hay diferentes sufijos y muchos tiene que ver con cómo suena este sufijo con la palabra. Por ejemplo, panameño suena bien de esa forma. No me imagino diciendo panameño. Panamense. Por ejemplo, vamos con esa definición precisamente de la palabra gentilicio. Y el gentilicio es como una palabra que se convierte en la carta de presentación que identifica el origen de una persona y que también remite a la comunidad cultural de la que es parte. Es un adjetivo y también un sustantivo que define la pertenencia de una persona a un lugar y se utiliza desde hace siglos, aunque en su origen tenía otro sentido. La palabra proviene del latín gentilicium, que era el nombre del linaje al que pertenecía un varón y de hecho se escribía en el nombre de un ciudadano romano. ¿Cuál era el origen? Por ejemplo, antes el estilo era utilizar el nombre de la persona, el gentilicium, que era el lugar de procedencia, Claro. y el apellido, que era como quien definía a la familia. Si traemos eso a nuestra realidad, a la actualidad, por ejemplo, yo sería Einar Volcán Valdés. Ok. Esa era la forma de definirlo, o sea, el lugar de procedencia. Pudiese llamar, definir mi provincia, Einar Chiriquí Valdés. Natalie, ¿tú cuál sería? Bueno. ¿Por qué tú quieres que yo diga eso? No, pregúntale es que a tú otra tienes que persona. definir aquí si eres de Los Santos No. o eres de Chiriquí. ¡Qué Adair, problema! ¿cómo sería el suyo, Adair? Panamá. Panamá. Oye, qué buena manera de lavarse las manos. Sí, de Natalie correcto. Madeleine. Madeleine, ¿el suyo cómo sería? Adair, Panamá, Concepción. Correcto. Ahora es Panamá Oeste, pues, pero en su Panamá momento Oeste, Panamá, Madeleine. claro. Sí, también. Madeleine, Panamá, Guevara. Natalie, estoy Ajá, esperando Natalie, el tuyo. Panamá, Madrid. Ah, Vamos a dejarlo ahí. ahora ella es de Panamá. Vamos a dejarlo ahí. Pues sí, Vamos a esa era dejarlo la ahí. forma ahora que vas se a tener a hacía. los dos bravos. A la gente santeña y a la gente chiricana brava. Así es. Ella no se define, de verdad. Muy Tiene que mal. buscar la forma de definirse. Bueno. Este era un ejemplo de cómo se definían estos gentilicios, pero ya se han modernizado, se ha cambiado. También pueden ser por origen histórico, por ejemplo, los lusitanos, para definir a la gente de Portugal, por ejemplo. Los olmienses, a la gente de Estocolmo,
porque Estocolmo en latín es Olmia y se define entonces olmienses, o los helvéticos procedentes de Suiza, de la región helvética que se denominó en su momento y que es lo que hoy forma parte de este país europeo que se llama Suiza. Así que es diferente. De hecho, hay antecedentes donde alguna autoridad local es el que define el gentilicio de ese pueblo. ¿Así ocurre? Así ¿Y es. será también que va a depender un poco de cómo el mismo pueblo se va autodenominando? Tradición oral, Tradición definitivamente. oral. Tradición oral. De hecho, estaba el ejemplo de la semana pasada de los orígenes o del gentilicio para los procedentes de Panamá Oeste. Hay una propuesta de que sea oesteño y puede que en algún momento se llegue a acatar y se llegue a tomar como válida para definir a los procedentes de Panamá Oeste. Pero vamos a ver precisamente cómo se forman estos gentilicios con algunos ejemplos. En el español, como les decía, no existe una regla fija sobre cómo se construye un gentilicio, pero existen algunos elementos básicos que permiten definirlo. El nombre de un lugar se le agrega uno de los variados sufijos de los gentilicios que existen en el idioma. Vamos a ver algunos de estos ejemplos de sufijos que existen en nuestro idioma español. Por ejemplo, el sufijo de mexicano es ANO, argentino es ino, de paraguayo es ayo, de hondureño es eño, de guatemalteco es teco, de estadounidense es ense, y existen muchos otros como eno, eño, edo, ejo, ino, lita, es, aco, ero, y hay algunos que son muy populares, por ejemplo, los ticos, para definir a los procedentes de Costa Rica, y hay algunos que son peyorativos, por ejemplo, en el caso de los venezolanos cuando le dicen venecos. Esta no es una palabra muy agradable para nuestros hermanos venezolanos porque tiene algún término, alguna nota peyorativa dentro de este término y Pero por evitamos ejemplo, el tema de utilizarlo. chamos, sí, ¿no? O sea, el tema de chamos sí es bastante popular. Sí, es bastante En popular el tema de Venezuela. porque es una palabra que los venezolanos utilizan con frecuencia y Claro. simplemente le decimos chamo, chama a la gente que proviene de Venezuela. Sí, porque también hay palabras populares. Por ejemplo, con Panamá pasa mucho que tal vez de otros países nos llaman panas. Panas, por Panas, Y supuesto. sí. en fútbol se utiliza mucho el término de canaleros, aunque aquí en Panamá yo realmente no siento que entre nosotros nos No, digamos no nos decimos, canaleros, no. ni nada por el No, estilo. claro. Ni siquiera panas nos decimos, Ni yo creo. panas, Panas. exacto, ni Ahora, panas. ahora que mencionas el tema de canaleros, me parece curioso que, por ejemplo, el lenguaje de señas, la seña para definir a la gente de Panamá o nuestro país es esta como sinónimo de compuertas, como signo de compuertas, porque el canal de Panamá es como algo que nos identifica a nivel internacional, Claro. Icónico. icónico. Entonces, me parece que haya sido una seña bastante válida para definir a los panameños y a Panamá también. Mira, ¿Qué les parece, chicos, interesante. los Me temas que encanta, abordamos me durante encanta. este Muy segmento interesante, muy interesante. Y recojo también eso que menciona Madeleine del término de chamos que le decimos a los venezolanos. Y tiene gran impacto efectivamente que a veces uno como que se toma la libertad de decidir qué uno dice, ¿no? En el tema de gentilicios que uno les pone. También a los colombianos que uno dice, los parces. Parce, A porque... veces se usa. A ajá. veces, Sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Parce, sí. Hay gente que le dice colo, es un colo, colos. es Sí. un colo. Ajá. O sea que Oh, hay como pero que un parce, poquito de ajá. libertad en ese sentido, Eina. Bueno, si la gente no se siente ofendida, yo no tengo ningún problema con eso, pero Correcto. hay gente que sí, que no les gusta ciertos términos y eso es respetable, ¿no? Hay Correcto. que respetarlo. Claro. Si no me gusta que me diga esta forma, no me llames de esta forma. Mira, Así también de me sencillo. pongo a pensar que nosotros en Panamá hemos estado acostumbrados a decirle a las personas que atienden si son de cualquier país asiático, para nosotros todos son chinos. Entonces nosotros siempre como que utilizamos la palabra chino. A mí me daba mucha risa porque de chiquita había una tienda que era de santeños. Y sabes, como que no sabes cómo llamarlos porque uno va a la tienda y dice, oye, chino, ¿cuánto cuesta esto? Ajá. Pero Es paisano verdad, del es santeño, verdad. uno O era paisano como- también. O paisano. Paisano. Ajá, Paisano. o paisano. Entonces era como si la tienda era de un panameño, por lo general eran de santeños. Uno era como que se tenía que aprender el nombre porque ya uno no lo podía llamar Claro. santeño. Claro. Mira, Uno santeño, dice, está uno muy dice el raro. chino, uno dice sería el chino. prudente Chino. primero preguntarle de dónde es. No solamente Sí, nos es correcto, debemos dejar es llevar por correcto. su apariencia física. Claro. Porque algunos, Porque Einar, algunos algunos son- se molestan. Claro, Sí. incluso pasa, por ejemplo,
con los estadounidenses. Estamos acostumbrados a decirle Los gringos, Los gringos. que también es un término peyorativo. Sí. Y vemos a una persona blanca, rubia, de ojos azules, Los ya decimos el gringos. gringo, y puede ser de cualquier otro país del mundo, o incluso panameño. Incluso panameño. ¿Por qué no? Nos pasó la rebelde. costumbre. sí. Pero ellos están, bueno, interno en Estados Unidos a veces ellos se autodenominan norteamericanos. No, Eso también americanos. lo quiero hablar también porque norteamericanos. es importante. Ellos se denominan americanos, Americanos. pero americanos somos todos los que nacimos en Por América. eso. No solamente los estadounidenses. Así que de eso Claro. vamos a hablar la próxima semana Sí. y también Me quiero parece hablar perfecto. Y de eso que menciona, perdona, Ina, Ajá. perdona, eso Sí. que menciona Natalie también de norteamericanos. Yo recuerdo también que nos corregían mucho porque decían sí, porque los norteamericanos, pero es que tienes otros países también a quien También referirte en en Norteamérica, no pasa son ellos el también- todo. Así es, Adel, pasa también con Centroamérica y Panamá. Correcto. Hay mucha gente que menciona Centroamérica y Panamá como si Panamá fuera algo completamente distinto de Distinto. Centroamérica, pero somos parte De del istmo centroamericano. Sí, pero sabes que en tema de, en la parte de Centroamérica y Panamá, sí hay también que ver que los países centroamericanos, excepto Panamá, están más relacionados entre sí. Las Sí. culturas son más parecidas y Panamá, por nuestra historia también, tiene una relación más acercada de repente a Colombia. Es un contexto histórico, histórico lo que ha distinto. definido esta cierta separación, porque culturalmente, aunque Panamá guarda ciertas similitudes con los países centroamericanos, también tiene muchas diferencias. Correcto. Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, todos estos países tienen, por ejemplo, el color de las banderas, casi todos son Parecen celeste, azules. azul y blanco. Panamá tiene algo distinto, entonces hay algo histórico y cultural que ha marcado un poco la diferencia, pero seguimos siendo parte De de Centroamérica, Centroamérica. claro. Además de este tema de aclarar el asunto de los americanos para los estadounidenses, también quiero dejarles una pregunta para ver si ustedes tienen alguna idea y que la vamos a resolver la próxima semana. Y se trata de la frase que utilizamos a veces: yo me recuerdo, yo me acuerdo. ¿Cuál sería la forma correcta? Denme un adelanto, ¿qué piensan ustedes? Yo me acuerdo. Me acuerdo, creo que me Me acuerdo. acuerdo. O puede ser yo recuerdo, ¿no? Yo recuerdo. Ambas pueden referirse a lo mismo, pero tienen contextos y significados que vamos a explicar la próxima semana en este Perfecto. segmento de Habla y Escribe Bien. Ya con queda uno Einar con la duda Sí, entonces. Valdés. picado. Mira las Queda, notas. queda uno pensando, Para que bueno, lo he esperen dicho con mal ansias. todo Ahora este no lo voy a tiempo. mencionar hasta el otro viernes. Para que esperen con ansia el segmento la próxima semana y por supuesto nos puede escribir a través de nuestras redes sociales @Einar Valdés en Instagram, en X y todas las plataformas. Déjenos sus dudas, déjenos sus inquietudes, algunos temas que quieran abordar. Por ejemplo, este de Yo me acuerdo, yo me recuerdo fue una de nuestras seguidoras que nos los pidió y por supuesto vamos a complacerla y vamos a explicar eso la próxima semana, chicos. Como siempre, Excelente. hable y escriba bien con Einar Valdés. Nos enseña muchísimo, nos elimina algunas de esas dudas que tenemos en cuanto al idioma español. Así que muchas gracias, Einar Valdés, por acompañarlos este viernes.